Nosotros podemos, al leer la palabra de Dios, específicamente los evangelios, darnos cuenta de cuántas veces de manera repetitiva el Señor usaba las parábolas para, por medio de ellas, tomar las situaciones que eran conocidas por las personas que lo oían, eran las situaciones cotidianas, situaciones muy cercanas a las vidas de los oyentes, y por medio de estas llegar a enseñar las verdades que tienen aplicación en el reino de los cielos. La parábola que vamos a estudiar hoy es una parábola preciosa, una parábola llena de significado, una parábola que Cristo dijo a las multitudes y luego explicó a sus discípulos y que tiene vigencia, como toda la palabra de Dios, para nosotros en el día de hoy. Le suplico que usted tome su Biblia si la tiene y juntos vayamos analizando esta porción que encontramos en Mateo capítulo 13, desde los versículos 27 en adelante. Así que por favor, busque su Biblia y regresamos de inmediato. Vemos, por favor, la lectura que aparece en Mateo capítulo 13 y empezamos desde el versículo 24. Y dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. En el versículo 27 dice, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les respondió, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo recogedlo en mi granero. Y entonces nos detenemos ahí, porque esta es la parábola, este es el relato que Cristo está haciendo, como dije hace un rato, partiendo del mismo. Él quiere que sus oyentes se den cuenta de que ciertos hechos que ocurren dentro del relato tienen aplicación, pueden ser llevados espiritualmente a la vida de cada uno de ellos para que comprenda, en este caso, su cercanía o lejanía de Dios. Así que vamos a tomar los elementos que aparecen aquí y empecemos diciendo, Cristo inicia el relato diciendo a los oyentes, el reino de los cielos es semejante a. Todo lo que sigue a partir de ahí deberá ser escuchado con la intención de encontrar cuáles son las verdades que están allí imprimidas en ese relato para, repito, sean aplicadas a la vida de los oyentes. Este hombre al cual se está refiriendo el Señor en la parábola dice que era el dueño de una finca. En ese lugar, él decide sembrar trigo. Y este hombre tiene un plan, este hombre tiene el deseo de que lo que sea sembrado ahí tenga un resultado bueno,
un resultado adecuado, porque dice que él siembra de manera sabia y cuidadosa buena semilla. Este hombre no usó un trigo cualquiera, no sembró algo que produjera luego una calidad inferior, sino que buscó buena semilla. Ese elemento es clave para todo lo que Cristo nos quiere enseñar. El hombre entrega esta semilla a sus empleados para que ellos se encargaran de sembrarla. Buena semilla de trigo implica la mejor calidad. Lo que era más precioso dentro de las semillas del trigo, de los tipos de trigo, para sembrarla allí, y eso traería una cosecha excelente y abundante. Luego este hombre, después de sembrar, espera con paciencia. Tiene el deseo de que esa semilla dé fruto a su tiempo, de acuerdo a los meses en la sabiduría establecida por Dios, de que cada tipo de semilla tenga el resultado que Dios colocó dentro de cada una. Es necesario que yo haga unas referencias aquí muy importantes a cosas, leyes que Dios estableció, diseñó y estableció desde el principio. Cuando se habla de agricultura, nosotros tenemos que recordar que en Génesis capítulo 2, el Señor le encargó al hombre, puso sobre el hombre, el primero que fue creado, el dar la mayordomía de lo que era cuidar y cultivar la tierra que Dios le daba, el mundo que Dios le entregaba. Y ese hombre tenía la responsabilidad delante de Dios de ser un buen mayordomo. Ahora, esto significa que la participación del agricultor, del hombre que Dios hizo para que entre las facultades que le dio también hiciera esto, también llevar a cabo el cuidado del planeta, está el hecho de que para que algo se produzca en la dimensión que Dios quiere, el hombre cuide la tierra y ponga sobre la tierra, ponga dentro de la tierra la semilla que ha de sembrar. Este hombre hizo su parte, hizo esa parte que Dios estableció. Él sembró. Pero luego, este hombre debe tener la fe y paciencia que debe tener cualquier labrador para mirar los frutos. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago 5:7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Aquí está. El labrador tiene que ser paciente, y debe tener dentro de sí mismo una esperanza, la esperanza de que eso va a ocurrir. Esta es la parte que le corresponde al hombre, cuidar, labrar y esperar. Pero entonces hay una parte que le toca a Dios, y es que Dios también desde el principio dio una orden, salió de Dios dar una orden que se establece como ley. Él la establece como ley. Si usted mira en Génesis 1:11 y 12, Dios dijo, produzca la tierra, cada semilla según su especie. Dios dio una orden y la tierra obedece la orden de Dios. El mundo hecho por Dios obedece el mandato de Dios. Los que no obedecemos somos nosotros, los seres humanos, a los cuales Dios nos dio la facultad de ser los encargados de cuidar por la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que nos dio, la capacidad de ser creativos. Todo eso nos corresponde a nosotros. Pero el mundo, todo lo hecho por Dios, las cosas hechas por Dios, los animales hechos por Dios, obedecen su voz. La tierra también lo hace. Así que cuando Dios dijo produzcan, la tierra produce. Y está la otra parte de Dios, la bendición de Él. En Deuteronomio 11:14, Dios dijo, reiteró a Moisés, le dijera al pueblo de Israel, que Dios le daría a la tierra lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía, para que recogieran su grano, su mosto y su aceite. Es decir, Dios tiene cuidado. La parte humana, cuando es hecha como debe ser, Dios añade esta bendición. La tierra produce y Él envía la lluvia temprana y tardía. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el factor tiempo. Este hombre sembró, pero tenía que esperar ese proceso milagroso, totalmente invisible, que ocurre dentro de la tierra cuando alguien siembra la semilla.
Dios estableció un tiempo para que esto entre el momento de la siembra y el momento de la cosecha, se produjera un proceso milagroso que solo puede suceder, solo se produce bajo la orden y la autoridad de Dios. Es justamente Cristo, en otra parábola, que dijo algo muy interesante, hablando de este proceso. Se encuentra en Marcos capítulo 29, 26 a 29, diciendo de nuevo: el reino de los cielos es semejante. Habla de la semilla que el sembrador coloca, y entonces dice: y el hombre echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Escuche ahora, ¿cómo? Él no lo sabe. Es ese proceso milagroso que ocurre por la acción de Dios, por el mandato divino, por medio del cual la tierra produce. Es en este punto, después de haber sembrado, y mientras espera, mientras el hombre que sembró buena semilla espera, que ocurre lo siguiente. Vamos a hacer una pausa para entonces ir a la segunda etapa del relato que el Señor nos hace con la intención de que cada uno de nosotros escuche, identifique y pueda elegir si quiere aplicar esas verdades a su vida. Volvemos de inmediato. Cuando volvemos al relato, dijimos en el segmento anterior que el hombre estaba a la espera del surgimiento de ese proceso milagroso que ocurre después que es sembrada la semilla. Esperaba ver el fruto. Y un día se acercan los empleados y le comunican una situación bastante problemática. Ellos le hicieron una pregunta al dueño. Lo leemos en el capítulo 13, 27, y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Ellos vuelven a reiterar: fue buena semilla que sembraste. Pero entonces hacen otra pregunta: ¿cómo pues tienes cizaña? Y aquí, en este punto, es cuando empiezan a complicarse las cosas, y lo vamos a ver de inmediato. La pregunta de los que sembraron: ¿cómo es posible? Asombrados. Sabemos que se sembró buena semilla, que tú sembraste buena semilla. ¿Cómo es que tienes cizaña? Y entonces las respuestas que empieza a dar el dueño del campo son respuestas que llaman la atención por su sabiduría. En primer lugar, él les respondió diciendo, cuando vemos el versículo 28, le dice: un enemigo ha hecho esto. Es un enemigo que ha hecho esto. Inmediatamente el dueño supo que alguien con malas intenciones, con malos propósitos, había hecho eso. Eso ocurre mientras dormían, mientras los empleados habían cumplido con su tarea. Alguien llega y con muy malas motivaciones siembra cizaña. Cuando ellos escucharon eso, inmediatamente expresaron el deseo. El versículo 28, hacen otra pregunta y es un deseo de querer resolver. Ellos dicen: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? ¿Tú quieres que quitemos esto de inmediato? Y de nuevo el dueño vuelve a mostrar sabiduría y les dijo dos cosas. Número uno, este era el plan que él les iba a decir. Lo importante es que esta cizaña no se dio sola. Alguien la sembró. Y él dice: no la arranquen. Porque es posible que cuando ustedes la arranquen, la corten, se vaya también el trigo con ella.
Ahorita veremos por qué. Y también les dice lo que Él quiere que ellos hagan. Es impresionante la paciencia, la sabiduría de este hombre, porque no vemos en ningún lugar que Él se desesperó, no vemos en ningún lugar que Él gritó, que Él se mostró iracundo ante un mal que le habían hecho. Con toda la calma, la paciencia y, repito, sabiduría, este hombre responde y dice aquí que Él les dijo, este es el plan, ustedes no corten nada, dejen, versículo 30, que crezcan juntos, tanto la cizaña como el trigo. Déjenlos así. Y en algún momento, en el momento en que haya que cortar, que empezar a segar, que empecemos a ver ya las espigas maduras, entonces yo le diré a los segadores a su tiempo que recojan una y otra. Y les diré también a qué lugar llevarán y qué acciones tomarán ante el trigo y ante la cizaña. Así que este hombre calma a sus empleados, pero les dice, hay un diseño, hay un plan. Frente a este imprevisto tenemos que tomar estas medidas. Hace un rato dije, ¿por qué ellos tenían tanta premura? ¿Por qué querían hacer esto tan rápido? Y es que ellos, los empleados, sabían, y también lo sabía el dueño, que sembrar cizaña en una finca cuando se había sembrado trigo era algo terrible. De hecho, en el Código Romano, y eran los romanos los que tenían el imperio en ese tiempo, se establecía claramente que esta era una maldad tan terrible que era contemplada como un crimen. Y la persona a la que se tomaba como el malhechor, esa persona tenía que presentarse ante el juez y era juzgado con mucha seriedad. Se le imponía un castigo bastante fuerte porque lo había hecho con malas intenciones. Nadie que sembraba cizaña en el campo ajeno, cuando se había sembrado trigo, estaba con buenas intenciones. No tenía eso. En su corazón había maldad y la maldad lo había llevado a eso. Ahora yo quiero que pasemos a ver la importancia que el Señor da a los pasos que hay que dar, tomando en cuenta lo que significaba tener esta siembra contaminada por la cizaña. Y veamos lo que era, cuál era el problema o los problemas que esto planteaba. En primer lugar, la cizaña era casi idéntica al trigo. Cuando brotaba la plantita, era casi imposible distinguir entre una y otra. Toma en cuenta esto. Cuando los empleados vinieron y pidieron, las arrancamos, la quitamos, el Señor dijo, no. El dueño dijo, no lo hagan porque posiblemente se lleven el trigo con ella y la pérdida puede ser muy grande. Así que el punto inicial era el parecido que tenían. Parecían iguales, tanto el trigo como la cizaña. En segundo lugar, la cizaña se enredaba en las raíces del trigo y si éstas eran arrancadas, se iban las plantas de trigo también. En tercer lugar, la cizaña impedía el crecimiento porque absorbía los nutrientes del trigo, robaba los nutrientes de la tierra. Era una planta parásita terrible. Y en cuarto lugar, producía las espigas de ambos parecían iguales. Solo cuando crecían se podía ver la diferencia por el color que tenía las semillas de la planta de la cizaña y la del trigo y por el sabor que tenían. Por eso este hombre toma una decisión sumamente importante, aún sabiendo que las matitas de cizaña podían quitarle alimento a las matas de trigo. Él prefiere no perderlo todo y dejar que ambas, y este es el segundo elemento básico, ambas crezcan juntas. Ahora quiero que por favor veamos con calma los daños que causaba y causa, porque todavía la cizaña anda por ahí, esta planta. En primer lugar, los granos de la cizaña son altamente tóxicos porque en ella vive un hongo
conocido como el cornezuelo de centeno, que produce un veneno, segrega un veneno. Cuando este hongo se mezcla con otras sustancias, el veneno ataca el sistema nervioso del ser humano o de los animales que la coman. Entonces, como son tan parecidas, cuando se tomaban, podía alguien sin experiencia moler ambos granos y esa mezcla, ese polvillo que parecía trigo, convertirse en un veneno para la persona. Así que era altamente dañino ingerir la cizaña. Fíjese cómo este hombre sabio está diciendo, deje que crezcan para que cuando se vean las espigas podamos hacer la diferencia, porque si no va a haber problemas. Imagínense que el Código Romano decía, el dueño y responsable de esa cosecha es donde se sembró. A menos que no se consiguiera el que había hecho la fechoría, esa persona, si alguien se intoxicaba, tenía que responder, era el responsable. Así que había una serie de elementos que tenían que tener mucho cuidado los que tenían fincas para evitar este problema. Ahora, este hongo produce algunos efectos físicos. Cuando la persona lo ingiere, en la cantidad que ingiera, asimismo serán los efectos. Pero estos eran los síntomas. Cuando alguien comía centeno, tenía mareos, se provocaban convulsiones, o podía entrar la persona en un estado de sueño profundo o de sopor hasta ese sueño profundo. Había pérdida de las facultades mentales, la persona entraba en un shock, no sabía dónde estaba, tenía otras manifestaciones. La persona podía alucinar, empezar a sentir, percibir cosas que no eran ciertas, y tanto como se comiera, tanto como fuera la cantidad del alimento, en esa misma medida eran los efectos. Así que una persona que comía cizaña, que tragaba ese polvo como si fuera trigo, estaba en peligro de muerte. Si comía más de la cuenta, de hecho, había una enfermedad, y existe todavía, que se llama ergotismo, que es lo que se produce cuando los niveles son muy altos, los niveles del veneno son muy altos. Era un riesgo, era un peligro. Quiero que por favor usted lo note, vea el dramatismo de esta parábola, porque solo así podremos comprender lo que Cristo nos está diciendo. Al moler los granos, como dije, si la persona no conocía, todo quedaría envenenado y esa persona sería responsable directo de responder por los daños hechos. Ahora vamos a ver la interpretación que Jesús da a la parábola. Recuerde que en un momento específico, cuando había esperanza de ver las plantitas crecer, mientras este hombre tiene la fe para creer que la tierra producirá buen trigo, porque él sembró buena cizaña, los empleados le dan la mala noticia. Ahora, allí quedó la historia, el relato. Cuando llegan a la casa, los discípulos del Señor le dicen, Señor, interprétanos eso, ¿qué significa esa parábola? Y el Señor le da la interpretación. Ahora nosotros vamos a ver las verdades que Cristo toma de esa parábola para llevarla a nuestras vidas, para que nosotros podamos aplicarlas. Al conocer lo que Él está diciendo, entonces, como ayer, hoy, nosotros los oyentes de su palabra, podremos comprender cuál es la magnitud, la dimensión de este relato que el Señor ha hecho, que empieza diciendo el reino de los cielos es comparado o se asemeja a este hombre dueño, sembrador de buena semilla, que en un momento específico se da cuenta que tiene cizaña dentro de su campo. Y entonces la primera cosa la encontramos en el versículo 37. Veremos las interpretaciones. A cada aspecto del relato, Cristo trae una interpretación. Cristo dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla en su campo
es el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere el Señor cuando habla del Hijo del Hombre? Está refiriéndose a Él mismo. Él es el que por medio de su palabra, que es la buena semilla, está trayendo al mundo la revelación, lo que el Padre le ha dicho que traiga, que enseñe, que transmita, que predique, que proclame. Esas verdades, las verdades de Dios, son las que Cristo viene a traer. Él dijo varias veces, y esto lo recoge Juan en su Evangelio, que las palabras que el Padre le había dicho, tal y como el Padre las había dicho, Él las transmitía, porque eran palabras de vida, palabras que alimentan el espíritu, palabras que traen al alma las verdades que necesita conocer. La gran enseñanza del Señor, sus grandes proclamaciones, tienen que ver con esto, porque de Dios sale la verdad. Él vino a traernos la verdad. Y se lo dijo a Pilato cuando estaba delante de él. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, esto es lo primero. Esa palabra es la buena semilla. Así la compara el Señor. Pasamos al segundo elemento. Está en el versículo 38 y dice, la buena semilla son los hijos del reino de los cielos. La buena semilla son los hijos del reino de los cielos. Recuerde que la historia empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante. Cuando Cristo iba por las calles, desde el inicio de su ministerio hasta el día que sale de la tierra, Cristo está enseñando continuamente verdades acerca del reino de los cielos, de la realidad, de la existencia real del reino de Dios. Y entonces Él dice, la buena semilla son los hijos del reino de los cielos. Esa palabra transmitida, al ser escuchada, como estamos ahora escuchándolo usted y yo, esa palabra puede ser recibida por nosotros, darnos cuenta de que Dios nos está enviando a su Hijo a decirnos el mensaje de amor y salvación. Podemos escucharla, podemos decir que no la queremos o podemos aceptarla. Los que aceptamos esa buena semilla, la dejamos caer en nuestro interior, somos los hijos de Dios, por un decreto que Dios ha dado, por medio del cual ha dicho que todo aquel que cree es hecho hijo de Dios. Dios le da el derecho de llamarlo su hijo. Hacemos una pausa para seguir mirando en el próximo segmento las otras comparaciones que Cristo hace al dar la interpretación de esta parábola. La próxima frase que Cristo toma para interpretar continúa en el versículo 38 y Él habla de su campo. Dice, y el campo es el mundo. Y se está refiriendo a la finca, al lugar donde fue sembrado, al terreno donde fue sembrado, y le llama el campo, pero Él dice su campo. Él dice que es dueño del mundo. Él dice que la tierra, el mundo le pertenece. Y lógicamente, Él es el dueño porque es el creador. Y el creador es el facultado, es el que tiene el poder, el derecho de decir, eso es propiedad mía. Él dice en el Antiguo Testamento, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él fue que nos hizo, Él lo creó todo. Entonces Él dice, el mundo es el campo. Y yo soy el dueño de ese campo. En el versículo 39 también el Señor toma otro segmento de esa declaración y dice que el enemigo que sembró la cizaña es el
diablo. Cristo pone nombre al que, aprovechando que ya había sido sembrado el trigo, buena semilla, buena palabra de Dios, buen mensaje de Dios, mensaje de amor, mensaje de esperanza, mensaje de paz, mensaje de salvación, mensaje de restauración, mensaje de sanidad y de libertad. Habiendo sido sembrado en el hombre esto, este enemigo llega y siembra cizaña. Y eso quiere decir que el diablo habla y que el diablo enseña y que es un maestro de sabiduría maligna y que su lenguaje y su enseñanza es mentirosa. Cristo da testimonio de eso cuando en Juan 8:44 dice que Él ha sido homicida desde el principio, que cuando habla de su propia naturaleza, habla que es padre de mentira, que no se ha mantenido en la verdad y que la verdad no está en Él. Cristo nos hace una descripción detallada de una naturaleza retorcida, un ser que se ha levantado contra Dios y que su intención desde el principio ha sido así. Usted lo puede leer en Génesis 3. Por un lado está la palabra de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones. Eso es parte de la creación de Dios. En nuestros corazones fue escrita su ley. Y por otro lado está el que toma la oportunidad de sembrar en nuestros corazones, mentes, esa mala palabra, esa mala enseñanza, esa enseñanza engañosa y torcida. Y como están sembradas las dos y las plantas, el imitador trata de dar una enseñanza que parece lógica, entiéndase ideologías, filosofías, estilos, siembra donde está el trigo, la buena semilla, y enreda, tiene la capacidad de enredar sus raíces en las plantitas de trigo. Y si la persona no está firme, no está clara, no conoce, no decide mantener la verdad de Dios, es desviada. Bueno, volvamos a lo que Cristo dice. En ese campo, que es su campo, entiéndase el mundo, el enemigo viene. Ese enemigo es el diablo, dice el Señor. La palabra diablo quiere decir acusador. Y toma la planta de trigo, la enreda sus semillas para que la persona desoiga a Dios y le crea más a Él. Vuelvo a decir, de eso se trata desde el Génesis 3. Aunque Dios os ha dicho, el diablo siembra dudas, siembra filosofías que parecen muy estructuradas, muy lógicas, que le dan al hombre tú quieres ser como Dios, tú puedes ser como Dios. Todo ese engaño, toda esa ciencia ficción que el diablo usa, la utiliza para dañar, para contaminar. Recuerde lo que es la cizaña, es veneno, es tóxico, y eso intoxica nuestras almas, nos envenena y podemos terminar siendo personas que respiran, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El próximo segmento que el Señor dice, versículo 39, dice la siega, el tiempo de cosecha. Y Cristo lo refiere justamente a algo que Él habló, o de algo que Él habló muchas veces, que le llama el fin del mundo, o el fin, o los días del fin. Cristo dice, la siega, el momento de cosechar el trigo y separarlo de la cizaña, es en el tiempo del fin. Recuerde la parábola, el relato. Entonces el hombre dijo, no la corten ahora, porque si la cortan ahora, van a llevarse al trigo también. Esperen el tiempo de la siega. Cuando Cristo interpreta, dice, las dos plantitas, lo que es el resultado de la palabra de Dios en la vida de una persona, que esa persona recibió esa palabra y por lo tanto es hijo de Dios. Y el resultado de lo que es la palabra del enemigo, sembrada en el mundo, en millones de corazones, su resultado es el veneno, la amargura, lo desagradable, el engaño de creer que se está en la verdad,
el engaño de creer que la verdad real, la de Dios, no existe, todo esto produce hijos que no son de Dios. La siega es el momento de decir esto es trigo y esto es cizaña. Y entonces en el versículo 41 el Señor dice, los segadores son los ángeles. En el momento en que el mundo, los seres humanos sean separados, se tomará en cuenta qué semilla había en el corazón. Y esa semilla, ¿qué produjo en la vida de esa persona? Si esa persona era trigo, tenía que dar buen fruto porque la semilla que se sembró era buena. Pero si esa persona era cizaña, esa persona va a dar mal fruto porque recibió, comió, llenó su vida de las mentiras del enemigo. Y entonces dice, en el momento específico, en el momento en que Dios lo establezca, serán separadas las personas. Y unas irán a un lugar y otras a otro. Dice versículos 38 y 41, las cizañas son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del malo. Mientras el trigo representa a los hijos de Dios, los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Y entonces dice dos cosas ahí sumamente importantes. Esto debemos oírlo, debemos entenderlo. Esto es muy importante. Cristo dice, leo el versículo 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Esos son los segadores, los que bajo el mandato de Dios, ángeles de Dios, dirán, estos son trigo, estos son cizaña. Dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles son los segadores y echarán al fuego lo que es la cizaña y llevarán al granero de Dios, al reino de los cielos, a los que son hijos de Dios. Ahora dice, los hijos del malo, Cristo los divide. Cristo dice, son piedra de tropiezo y son practicantes de iniquidad. Y en el próximo segmento vamos a detenernos ahí para entender qué es todo lo que Cristo quiere significar al decirnos esto. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Como dije hace un rato, el versículo 41 recoge lo que era ya la conclusión de la interpretación del Señor a esta parábola. Y el Señor dice, los ángeles de Dios recogerán de ese mundo a aquellos que son piedra de tropiezo y que son escándalo. Estas dos descripciones o clasificaciones las necesitamos analizar. Primero veremos una y luego veremos otra. Vamos a ir a los que son piedra de tropiezo. En la palabra piedra de tropiezo o tropiezo tiene que ver con una palabra en el griego que es escandalón, y era en una trampa aquella parte donde se ponía la carnada, de forma que cuando el ave o animal llegaran y tocaran eso, cayera inmediatamente la trampa, quedaran atrapados. Esa trampa conducía, ese escandalón, esa piedra de tropiezo, conducía a la víctima a su muerte. Entonces el Señor está diciendo, del reino de los que son hijos, de los que son cizaña, hijos del diablo, una parte funciona
como piedra de tropiezo. Y es necesario hoy más que nunca que entendamos esto. Porque, ¿qué significa que alguien sea piedra de tropiezo dentro del contexto de la parábola y dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios? Para ponerlo de manera práctica, el piedra de tropiezo, la persona que es escándalo, es la persona que se convierte en un obstáculo para alguien que quiere recibir lo que Dios le da. Es la persona que hace caer al otro. Es la persona que se mueve obstaculizando lo que es la verdad de Dios. Es la persona que en Romanos capítulo 1, creo que versículo 19 o 18 dice, los hombres que detienen la verdad con injusticia. Son las personas que aún sabiendo que Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dado instrucciones claras, nos ha hecho advertencias muy claras, muy diáfanas, en cuanto a lo que es la naturaleza humana, en cuanto a lo que significa caminar de espaldas a Dios, rebelarnos contra Él, en cuanto a lo que es el estilo de vida que nos hace fracasar, nos hace alejarnos de Dios. Aun cuando saben esto, cuando alguien trata de salir, cuando alguien trata de buscar lo que es la verdad de Dios, se levantan y convencen o seducen a la persona de que eso no es la verdad. Son las personas que decretan leyes que van totalmente en contra, que se rebelan contra lo que Dios dice. Son personas que se atreven a decir lo contrario a lo que Dios ha dicho. Son personas que imponen sus leyes para evitar que la verdad de Dios nos confronte y nos haga ver que tarde o temprano habrá un tiempo de siega, de cosecha, y que Dios va a elegir, no a elegir, ya la elección la hemos hecho nosotros, sino que va a separar y va a recoger los que pertenecen a su reino porque oyeron su palabra y la creyeron, y los que pertenecen al reino de las tinieblas porque oyeron las palabras del maligno y las recibieron. No es Dios el que dice quién, somos nosotros los que elegimos si queremos hacerle caso a Dios o no. Ahora, cuando una persona se convierte en tropiezo, puede usar su poder político, religioso, su poder económico, para obstaculizar a Dios y a su palabra. Y digo obstaculizar porque nadie es más poderoso que Dios. Dios es el Todopoderoso. Pero Dios nos dio la facultad de elegir, de decidir, nos dio la voluntad y nos permite que elijamos. Pone delante de nosotros el camino del bien y del mal. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Somos los que vamos a permitir que las palabras mentirosas nos desvíen del camino de Dios. En el día de hoy, donde hay tantas personas que se están convirtiendo en piedras de tropiezo, mi llamado, y lo hago de corazón y lo hago con dolor, es que nosotros miremos lo que Dios nos está diciendo a través de su enviado, a través de Cristo, quien es veraz, quien trae las palabras de Dios, quien nos enseña la verdad, y nos demos cuenta que no es sabio levantarnos contra Dios, que no es ser inteligente ir en contra de las leyes de Dios, porque todo lo que hagamos tarde o temprano cegaremos, y si lo hemos hecho porque parecía más placentero, parecía mejor, parecía bueno, parecía inteligente, si nos hemos desviado por eso, si esos han sido nuestros criterios para elegir, estamos caminando bajo la autoridad de las tinieblas. En este tiempo, ser piedra de tropiezo es decir a las personas, no, la estructura familiar no es esa, es esta, se puede hacer de esta manera. Es decirle a las personas, eso no es tan malo. O decirle a las personas, tú tienes la libertad para escoger lo que quieras. Dios nos ha dicho claramente cuál es su creación, cuál es su ley o sus leyes, y está en nosotros hacerle caso o no hacerle caso a Dios. El que
se atreve a exponer o a levantarse en contra de Dios y a arrastrar a multitudes para que sigan esos modelos, es lo que Cristo le llama los que están en el mundo y son piedra de tropiezo. Amigo, amiga, yo te ruego en el Señor que tú examines, evalúes esto, que tú te des cuenta si estás siendo absorbido por esas tendencias, ideologías de género o como se llame, ideologías posmodernistas o como se llamen. Si te estás dejando arrastrar, Dios dice que quienes lo hacen son piedras de tropiezo. Caen ellos mismos en sus propias trampas, como dice la Biblia, pero también hacen caer a otros. Por lo tanto, vayamos a la segunda mención que Cristo hace o clasificación de los que están en el mundo que no son parte de su reino porque no lo quieren, porque no lo aceptan. Y el Señor habla de los que practican iniquidad, otra vez en el versículo 41, y los que hacen iniquidad. ¿Cuáles son los que hacen iniquidad? Primero veamos lo que significa la palabra iniquidad. Esta conducta se refiere al que intencionalmente decide practicar el pecado, insistir en él, gozarse en él y olvidar totalmente, borrar, anular lo que Dios le ha dicho que no debe hacer. Cuando una persona es inicua es porque se ha rebelado contra Dios y decide caminar conforme a los decretos o pensamientos o creencias o ideologías del mundo. Un inicuo es un practicante de la maldad y por lo tanto, para practicar el pecado se necesita ser un rompedor de la ley de Dios. Es necesario decir yo no lo creo, no lo quiero, no lo acepto y por lo tanto yo tengo mis leyes, yo tengo mis normas, yo tengo mis principios, yo tengo mis valores. Y son, como dice la Biblia, los que tuercen, invierten aquello que Dios ha dado. Al bien le llaman mal, al mal le llaman bien, a lo que está prohibido por Dios porque nos hace daño, no porque Dios es caprichoso, sino porque tuerce el propósito para el cual hemos sido hechos, a eso le llaman bien. Entonces, los que practican, los que disfrutan practicar la maldad, la palabra de Dios, Dios les llama practicantes de iniquidad. Y entonces hay manifestaciones que Dios habla acerca de cómo tú sabes cuando una persona se convierte en un practicante de iniquidad. Son los que hablan mal en contra de Dios, levantan sus bocas en contra de Dios, o hablan mal en contra de su prójimo, o no aman a su prójimo. Y amar al prójimo no quiere decir que mi sistema de amor sea el que yo decida que se implante para el otro. Amar al prójimo quiere decir hacerlo como Dios dice, bajo el respeto, bajo la honra, y darle el reconocimiento al que es, pero no significa amor que voy a estar de acuerdo o que el otro debe estar de acuerdo con mi pecado. Dios debe ser tomado en cuenta, Él es nuestro creador. Así que debemos decirle sí a lo que Dios dice sí y decirle no a lo que Dios dice no. No quiere decir amar al prójimo, repito, porque en estos días amar al prójimo supone que sea aceptar el pecado. No, Dios nos dice ama, acepta a la persona, respétala, pero el pecado no puede ser respetado, porque Dios dice que el pecado me lleva a la muerte eterna, y si yo amo a alguien no quiero que vaya a la muerte eterna. Se trata del amor de Dios. Entonces la persona que se rebela contra Dios y que es practicante de iniquidad no toma en cuenta eso. Son los que traman el mal contra otros. Tramadores, planeadores de mal. Son personas que se dedican a planear cómo torcer las cosas. Y en este momento no tenemos tiempo para hablar de eso, pero entiéndase, en el día de hoy, los ingenieros sociales, los que quieren cambiar comportamientos usando, manipulando las emociones, el pensamiento, la inteligencia humana. Entiéndase que son personas que traman el mal porque quieren imponer sus ideologías, sean agresivas o pasivas, para que las personas hagan lo que ellos quieren. Eso para Dios es tramar el mal y es peor si se lleva a cabo. Entonces esa persona que trama el mal cae dentro de la clasificación
practicantes de iniquidad. Son los que disfrutan planear dificultades y lograrlas. Los que disfrutan quitar derechos que Dios ha dado e imponer derechos según el ser humano. Son los que conscientemente engañan a los demás. Los que planean engañar. Llámese cualquier ley, decreto, juicio, cualquier cosa que implique engañar al prójimo. Para Cristo para Dios es esa persona un practicante de iniquidad. Son los que pervierten a los débiles, los que corrompen a los niños y los que buscan hacer leyes para corromper los niños. Son los que trafican con la prostitución, la pornografía, las drogas. Son las personas que corrompen a los inocentes y los exponen a peligros. Son los que planean cualquier tipo de estrategia, pequeña o grande, para lograr sus propósitos sin importarles lo que es el interés del otro, lo que es la santidad de la vida del otro. Son tantos los ejemplos en un mundo como el que vivimos de maldad y de pecado que muchos, tristemente, millones, son delante de Dios por su comportamiento, por la elección que han hecho, el estilo de vida que tienen, son, según las palabras de Cristo, practicantes de iniquidad. En la medida en que la iniquidad es incrementada por las elecciones que una persona hace, el corazón queda atrapado en estas garras. Yo quiero mencionarlas rápidamente. Mientras más iniquidad y más escándalo, más tropiezo es la persona, queda en las garras de su propia obstinación. Hay un pensamiento fijo que es buscar, querer, lograr. Son las agendas que la gente se propone, que están fuera totalmente del conocimiento, la voluntad de Dios. Que, vuelvo a decir, rompen nuestro camino en la tierra, desvían nuestro propósito en la tierra, el propósito para el cual tú y yo fuimos hechos. La obstinación encierra el corazón. La obstinación hace que la persona sea indiferente, que su corazón se convierta en piedra, en insensibilidad. Es la persona que queda en la trampa de la burla, de lo que la Biblia llama el escarnecedor, el que se ríe de Dios, el que entiende que lo que Dios establece está fuera, hay que dejarlo, que esta Biblia hay que modificarla porque esto no dice lo que yo quiero que diga. Son las personas que caen en la trampa de la ausencia del temor reverente. Por eso lo hacen. Se olvidan que Dios es Dios y que un día Él tiene cosecha. Y que ese día no está establecido por nosotros, sino que Dios lo va a hacer dentro de su soberanía. Es la falta de arrepentimiento. Caen en las trampas del no arrepentimiento. Hacer una maldad tras otra, manipular situaciones, manipular sentimientos, emociones y seguir como si nada hubiera ocurrido. Son las personas que cierran su corazón al amor. En medio de esas garras, entonces, se produce la anarquía, se produce la maldad, la malicia, se produce la perversión, la injusticia, etcétera, etcétera. Es realmente triste que una persona decida convertirse en cizaña cuando puede ser trigo. Y la diferencia está en si tú y yo le hacemos caso a las palabras de Dios o no le hacemos caso. Y en la vida espiritual, tal y como Dios nos hizo, no hay posiciones neutrales. En Dios no hay grises. O tú eres cizaña o eres trigo. O te absorbes, te dejas absorber por Dios, su amor, su salvación, su esperanza. O tú vas a ser arrastrado, vas a terminar asociado con el mal. Entonces Dios quiere que tú y yo tomemos una decisión. En este momento quiero concluir este estudio diciendo que la cizaña siempre intentará, si ya somos trigo, desviarnos, confundirnos, decirnos lo que no es. Pero si nosotros somos trigo, debemos permanecer con la identidad de trigo, comiendo la palabra de Dios y permitiendo que esa palabra se refleje en nuestras vidas. ¿Por qué? La sal es un anticorrosivo y poco o mucho
en medio de un mundo tan en caos, aquellos que sí le creemos al Señor y queremos creerle y queremos pedirle todos los días que nos ayude a seguirle creyendo, sí podemos permanecer con nuestra identidad. Trata de entender esto, trata de conocer a fondo lo que Cristo nos está diciendo para que tú puedas ser trigo, cambies tu naturaleza por medio del amor de Dios y el sacrificio de Cristo y no te quedes siendo cizaña. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que traigas a tu casa, a tu vida, la bendición de la palabra, obedeciéndola, aplicándola y compartiéndola a otros. Que Dios sea tu Salvador.